Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado es el doctor José Manuel Muñoz. Él es dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal, organización que ha sido recién fundada. Primero una fuerza en el Estado Miranda, ahora es un partido nacional, entiendo, por la decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Vladimir, gracias a ti por la invitación. Saludos a tu audiencia. Bueno, caramba, me gustaría conocer un poco el alcance de Fuerza Vecinal al momento de su nacimiento. Es un partido que tiene presencia en cuantos estados del país, aspira a ser un partido nacional realmente, es un partido que hace vida solamente en Miranda, en fin. ¿Cómo no? En sus inicios, Vladimir, como tú lo señalaste, Fuerza Vecinal fue un partido que nació en el estado Miranda, concretamente en el municipio de Chacao, inmediatamente después de la elección del alcalde Gustavo Duque, ¿verdad? Nosotros en ese momento, como no teníamos tarjeta, tuvimos pedir, digamos, la ayuda, pues la postulación de algunas tarjetas. La más importante de ellas, por cierto, fue la de Un Nuevo Tiempo. Es decir, la proclamación de Gustavo Duque como alcalde de Chacao es por el Partido Nuevo Tiempo. Entonces, en ese momento, ahí entre el equipo, digamos, dirigente, se nos planteó la circunstancia, pues vamos a decirlo así, surgió la idea de crear un nuevo partido. Inmediatamente, por la afinidad y la relación de amistad que existe, el alcalde Gustavo Duque y los alcaldes y los equipos del estado Miranda, de los municipios metropolitanos del estado Miranda, a esta iniciativa se fueron sumando los alcaldes y sus equipos, como dije, de Baruta, de Latillo y Los Años. Y así esto fue cogiendo, ya contestando tu pregunta sobre los otros estados donde Fuerza Vecinal existe, ha ido teniendo una onda expansiva que en este momento preciso suma, si vamos de oriente hacia occidente, en Nueva Esparta está Pampatara, en el municipio de Maneiro, ahí está Morel David Rodríguez, en Anzoátegui está Manuel Ferreira, en el municipio de Lechería. En el centro, vamos hacia el centro, tenemos una relación muy cercana con el alcalde León Jurado en San Diego. Es muy probable que León, que está en un partido que se llama Cuentas Claras, pero con quien tenemos una afinidad total, bueno, ojalá, pues, pero es muy probable que también termine aquí en el partido. En todo caso, es un aliado de primer orden ahí. Después, como te dije, vienen los alcaldes de Miranda y muy recientemente en el occidente tenemos la incorporación de 3 liderazgos muy importantes. Primero, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado. Segundo, Leonel Segarra. Dime. Viene de Copey, digo. Viene de Copey. Al igual que Leonel Segarra, que es el alcalde del municipio Cordero. Es un municipio, para ubicar un poco a tu audiencia, como decir el Latillo, pues, ¿no? Un municipio con esas características, pues, ¿no? Y ahora, muy recientemente, este fin de semana, donde tuvimos el acto de lanzamiento del partido en Chacao, se nos incorporó una figura muy importante del estado Zulia, que es el periodista Juan Carlos Fernández. Claro, que va a ser candidato a la gobernación, entiendo, ¿no? A la alcaldía de Maracaibo. A la alcaldía de Maracaibo. A la alcaldía de Maracaibo. Ahora, fíjate. Además, fíjate, disculpa, porque es que no quiero dejar por fuera otros liderazgos que están por ahí también, ¿no? En el estado de Aragua hay una representación importante del partido, aunque quizás no contemos con una figura que te podamos señalar conocida por el país, pero sí a nivel, digamos, de cuadros, tenemos una estructura importante, al igual que en el estado Carabobo. Estamos en conversaciones también con cuadros, digamos, en el estado Guárico, y así vamos, pues. Mira, y no han tenido gente proveniente del chavismo. Chavistas no aceptan en ese partido, por ejemplo. Alcalde chavista. No, vale, por supuesto. Chavista. Mira, en el partido aceptamos todo aquel, digamos, que tenga 2 características fundamentales. Bueno,
digamos, primero que sea opositor, obviamente. Obviamente. Así que, sí, opositor al gobierno actual. Es decir, tu pregunta, digamos, tiene piquete, pues como decimos, en el sentido que hay chavistas que no apoyan a Maduro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todo aquel que aún teniendo de alguna forma en Chávez alguna referencia, pero que esté en contra de este gobierno y que entienda, no, mejor dicho, que se identifique con nuestros valores, perfectamente puede formar parte del partido. Y lo otro, que es muy importante, es que el partido, hay una condición sine qua non, que es volver a lo que fue la estrategia exitosa de la oposición venezolana, es decir, la lucha pacífica, constitucional y electoral. Entonces, claro. Quien se circunscriba, digamos, y se sienta opositor y además que considere que la oposición se debe hacer en esos términos, es bienvenido a otro partido. Ahora, una pregunta, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en ese partido, a diferencia de otras organizaciones? ¿Qué no está permitido expresamente en Fuerza Vecinal y qué está permitido? Hay unos estatutos, tienen algunas normas, eso está construyéndose. Bueno, te diría a líneas, sí, hay unos estatutos, obviamente, inclusive, o sea que hay unos estatutos bases del partido regional y unas estructuras. Ahora el pase, digámoslo de esa forma, pues no, la conversión es la palabra correcta a partido nacional, exactamente, tanto los estatutos como las estructuras se irán adaptando a esa nueva realidad, pues no. Ahora, yo te diría básicamente que en Fuerza Vecinal lo que está permitido y es bienvenido todo aquel quien venga a trabajar, quien pise firme en la realidad, que entienda que nuestro proceso es un proceso complejo, que no crea en salidas rápidas y sobre todo que no esté conspirando. Insisto, nuestra vía es la vía electoral, de acumulación de fuerzas, además nosotros decimos que somos un partido de centro, donde el centro es el servicio. A pesar de que es un partido nacional, nuestro ámbito de acción política es lo local y lo regional, pues, ¿no? Entonces, todo aquel que sienta una disposición de servicio en esos ámbitos y además tenga causas de distinta índole, no solo tiene que pertenecer a partidos, sino que pertenezca, digamos, a ese tipo de iniciativas, es bienvenido en el partido. Ahora, fíjate, siendo ya un partido, tiene que disputarse el poder, tanto en las alcaldías como en las gobernaciones, con otros partidos. ¿Cómo está la construcción de alianzas con otros partidos políticos? ¿Es bienvenida la construcción de alianzas o ustedes por ahora no quieren alianzas políticas? No, al contrario, estamos trabajando en construir esas alianzas. Entendemos que la unidad no solo que es un valor, que la unidad es lo que decimos los abogados, un desideratum, una ruta, un objetivo, sino que además es una necesidad. Lamentablemente, después de los éxitos obtenidos en el 2015, los éxitos electorales y los éxitos políticos, nuestra oposición se ha ido fragmentando. Entonces, bueno, nosotros no podemos contribuir a ese proceso de fragmentación, todo lo contrario. Si la estrategia del gobierno es dividirnos, la estrategia de la oposición debe ser unirnos, y los que estamos emergiendo en la escena política electoral debemos ponernos como meta ese objetivo. Ahora, hablando de unidad, ¿ustedes establecen algunas fronteras entre una oposición y otra para a los efectos de establecer, de marcar las alianzas que son posibles y las que no son? Por ejemplo, ¿con quién no se alían de la oposición y con quién sí se pueden aliar? Bueno, para nosotros digamos, hay que evaluar cada caso, ¿no? ¿Qué te diría? En principio, un poco lo que te dije antes, pues, ¿no? Todo aquel que nosotros consideremos que tiene un genuino espíritu opositor, independientemente de que no forme parte de los bloques, es que ni siquiera podemos hablar de bloques, de fragmentos
opositores, de fragmentos opositores, siempre y cuando tenga un genuino espíritu opositor, siempre y cuando además tenga vocación de servicio, siempre y cuando además entienda lo que y comparta nuestra estrategia. No vemos inconvenientes en conversar, en reunirnos, explorando la posibilidad de aliarnos, pues, ¿no? ¿Qué los acerca y qué los aleja del G4? Ajá. Bueno, nos acerca, vamos a hablar de lo positivo, la voluntad de cambio político, pues, ¿no? Es decir, el G4, obviamente, digamos, en el G4 ha estado por mucho tiempo el centro de la política opositora. Bueno, otra cosa, Vladimir, nosotros los políticos que estamos además en medio de una crisis política muy fuerte, una crisis de liderazgo, a la gente hay que explicarle lo que es el G4, porque tú y yo lo entendemos, pero y quizás muchos de los escuchan el programa también, pero hay gente que de repente no lo sabe. El G4, mis queridos amigos, es un bloque conformado por Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Ok. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, nos une, bueno, la voluntad de cambio que ese bloque, pues, digamos, más o menos compacto significa. Pues. Nos une que todos provenimos de alguna de esas fuerzas, digamos, tanto nuestra dirigencia como el grueso de nuestros cuadros y nuestra militancia provienen del partido del G4. Nos une en la mayoría de los casos de los jefes de esos partidos una relación de amistad con muchos de ellos, ¿no? Con la mayoría, diría yo. ¿Qué nos separa? Bueno, nos separa la estrategia dualista. Es decir, nosotros en el año 2017 dimos un paso enfrente. Yo le decía a mis compañeros, bueno, nuestra suerte está echada. Ya cuando nosotros decidimos en contra de la mayoría de la línea, pues digamos, del G4, participar en las elecciones municipales, bueno, dimos un paso enfrente que, bueno, nos distancia de ese liderazgo, digámoslo así, ¿no? 4 años después, visto los resultados no solo de la estrategia dualista, sino de todo lo que fue pues, la estrategia diseñada bajo la administración Trump y acompañada por esta parte del liderazgo, visto los resultados, vemos con muy buenos ojos que se estén evaluando esos resultados y se esté regresando a, insisto, lo que fue nuestra estrategia exitosa de lucha, de acumulación de fuerza constitucional, electoral y pacífica. Y en cuanto a las cosas que pueden unirlos, por ejemplo, a la Alianza Democrática, la llamada mesita, las alianzas en torno pues, a fuerzas que están en el Parlamento y que participaron también en la elección pasada. Así es. Bueno, ahí con el permiso de la expresión, una expresión llanera, bueno, hay, como decimos en el llano, animal de toda uña. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una alianza muy diversa, pero donde hay factores que, digamos, antes pertenecieron al bloque opositor mayoritario. O sea, ¿quién puede dudar, por ejemplo, del liderazgo y del carácter opositor de Henry Falcón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí inclusive han surgido nuevos liderazgos que nosotros, ojo, no hemos tenido la oportunidad de conocerlos en detalle, pero entendemos que son una fuerza importante. Por ejemplo, el de Bertucci en el estado Carabobo. Ahí no te digo que tenemos algo a priori ni en contra ni a favor, sencillamente no nos conocemos, pues no nos hemos reunido, pero sin duda, a pesar de las sospechas que en alguna parte, digamos, de la opinión política se ha generado sobre ese liderazgo, bueno, es algo con que nosotros consideramos que es una realidad y con la que vale la pena por lo menos entablar algunas conversaciones. En el mismo caso del partido de Timoteo Zambrano, bueno, Timoteo Zambrano, que también es una figura que ha sido objeto de muchos ataques por parte
de algún sector de la opinión pública y del G4, bueno, Timoteo Zambrano es un dirigente político que por mucho tiempo ejerció un rol importante, protagónico en la oposición venezolana y con quien también nosotros consideramos que vale la pena, digamos, establecer algún tipo de encuentro, pues, ¿no? Ah, te pregunto, si Luis Parra y José Brito les ofrecen apoyo, ¿ustedes aceptarían ese apoyo, por ejemplo? Bueno, eso habría que discutirlo en el seno, digamos, de la dirigencia del partido, ¿no? No, en este momento yo no estoy autorizado ni me siento autorizado para dar una respuesta. Lo que sí te puedo dar es mi apreciación personal como fundador del partido y como parte de su dirigencia, que sería algo muy difícil, ¿no?, de concretarse porque en torno a esas dos figuras existen, digamos, serias dudas con relación a la legitimidad de la posición que ostentan como jefes de partido, pues, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros líderes que nosotros mencionamos o que mencioné anteriormente, no hay hay sobre ellos, mejor dicho, la sombra de la judicialización, lo cual hace que, en mi opinión muy particular, sea realmente difícil que nosotros podamos establecer algún tipo de alianza con esos dos actores. En el caso de Bernabé Gutiérrez, Acción Democrática, AD Bernabé, por ejemplo, allí hay un tema también, obviamente, de judicialización que comenzó incluso con el propio Henry Ramos cuando fue al TCJ a dirimir sus diferencias con Timoteo y con otros dirigentes de AD, ¿no?, en su momento. Pero en el caso de Bernabé Gutiérrez, la consideración sería distinta. En el caso, digamos, al pan pan y al vino vino. Cada realidad tiene sus singularidades, sus particularidades. En el caso de Bernabé también hay un caso de Bernabé Gutiérrez, hay un caso de judicialización. Ahora, no hay que desconocer que Bernabé Gutiérrez no es que era el secretario de organización de Acción Democrática, ¿no? O sea que eso tiene una particularidad distinta. En todo caso, para nosotros como partido emergente, lo que nosotros deseamos es que Acción Democrática resuelva ese problema interno. Porque lo digo, Vladimir, porque no, ¿me escuchas? Te escuchamos, sí. Te escucho. Ajá. Mira, yo lo resumo de la siguiente forma. Acción Democrática es el partido más importante de la historia política de este país, independientemente de las diferencias que nosotros podamos tener con ese partido. Pero aún en esta circunstancia en esta hora tan menguada, tan difícil de ese partido, en mi opinión, pues por lo menos no quiero en esto involucrar a otras personas. Esta Acción Democrática es el partido más importante de la historia de este país. Ahora, si Acción Democrática está bien, las posibilidades de la democracia venezolana igual lo estarán. Si Acción Democrática está dividida, la democracia venezolana estarán mermadas, ¿no? Así que nuestro deseo es que a lo interno, a pesar del conflicto encarnado que hay entre esos dos liderazgos, ellos puedan lograr encontrar una solución para solucionar ese problema. Sí, mira, el Consejo Nacional Electoral aprobó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, entre otras tarjetas, la habilitó, ¿verdad? ¿Qué rol va a jugar esa tarjeta en el momento político actual? ¿Va a jugar un rol a favor de la unidad o de la división? ¿Cómo ves tú ese panorama? Mira, yo veo con optimismo la aprobación, digamos, la rehabilitación de esa tarjeta, bueno, porque es una oportunidad. O sea, es mejor tenerla que no tenerla, como el eslogan publicitario de aquella compañía de seguros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Al final, como todo, Vladimir, dependerá de lo que los actores hagan con esa tarjeta. O sea, ahí está la tarjeta es una oportunidad en lo personal y estoy seguro que en el caso del resto de mis compañeros lo vemos igual, lo ven igual. Las personas que en ese momento tienen esa tarjeta, que son sus antiguos directivos, José Luis Cartaya, Ramón José Medina y de alguna forma orbitando en torno a ellos, Ramón Guillermo Aveledo, son personas que gozan de nuestra absoluta confianza y que estamos seguros que van a tratar
tarjeta sea un hecho de las fuerzas opositoras y democráticas venezolanas. ¿Qué tiene de diferente realmente el partido Fuerza Vecinal con respecto a otra organización política? Que la gente diga, ¿vale la pena votar por ese partido, militar allí? O sea, ¿cuál es el signo distintivo, por ejemplo, entre Fuerza Vecinal, por ejemplo, para no hablar del PSUV, que es un partido del partido de gobierno, pero, por ejemplo, frente a Cambiemos, frente a PJ, frente a Voluntad Popular, ADEO, Un Nuevo Tiempo? ¿Cuál es el signo que marca realmente la diferencia? ¿Cuál es el atractivo fundamental? Bueno, hay varias. Te voy a mencionar tres. La primera es nuestra concepción, digamos, de la salida económica. O sea, digamos, hay un gran conflicto político que tiene muchos años desarrollándose en el país, no está por solucionarse, se ha dicho de paso. Pero el problema central de nuestro país en este momento es el problema económico. El problema, a nuestro parecer, a diferencia del resto de los actores, el problema económico tiene que empezar a ser el principal problema de debate político en Venezuela. Y además de eso, nos diferenciamos de otras fuerzas opositoras porque consideran que la única, digamos, condición para que eso opere es el cambio político. Nosotros consideramos que todas las fuerzas negociadoras de la oposición y el apoyo, digamos, que tiene en la comunidad internacional pueden operar para que de una sola vez, o de una vez, empiecen a generarse cambios y apertura en la economía venezolana, le restituyan el valor adquisitivo al venezolano, que permitan que el venezolano pueda empezar nuevamente a llevar comida a su casa. Es decir, para nosotros el tema económico, el tema del sufrimiento, de la angustia de la gente, pasa a un primer orden. Además de eso, creemos que desde los espacios de poder es posible acompañar a la gente y proporcionarles una mejor calidad de vida. Es decir, mientras se logra el cambio político, que no sabemos cuándo va a ocurrir, los espacios que te ofrecen las alcaldías y las gobernaciones son espacios de acompañamiento a la gente. Entonces, eso por un lado. Segundo, de nuestra concepción del emprendimiento. Es decir, si algo ha demostrado, el país se encuentra, déjame reconfigurar, ¿no? El país se encuentra en un momento de crisis de liderazgo político, pero además crisis de modelo económico. No solo que el socialismo fracasó, a diferencia de lo que pretendía, no solo que no cambió las cosas, sino que vino a empeorarlas, destruyó a nuestra economía, pero también con esa destrucción murió el modelo rentista. Es decir, ya la distribución de la renta como medio de distribución de la riqueza y del clientelismo político, y además la captura de renta por grupos económicos como medio de fortalecimiento de ciertas élites, se acabó en el país. Y ha surgido precariamente, pero lo vemos, la voluntad y la capacidad emprendedora del venezolano. Eso es un cambio que quizás no lo percibimos, pero es un cambio importantísimo en nuestra cultura política, porque además obliga al político a estar a la altura del emprendedor, de emprender en conjunto. Es decir, un ciudadano que dependa menos de su dirigente político, exige más de su dirigente político. Y ahí se convierte en ese factor que es la solidaridad. La solidaridad. Para nosotros, darle todas las posibilidades para que el espíritu emprendedor venezolano se desarrolle es tarea primera. Y entendemos que solos no podemos. Ni los políticos somos tan poderosos como lo éramos antes, ni los factores económicos lo son. Es decir, entonces, en el proceso de reconstrucción de tejido social de nuestra sociedad, el valor de la solidaridad
y las posibilidades humanas nos hace distintos a otros partidos donde, como te digo, bajo una óptica absolutamente negativa, negativa y pesimista, digámoslo así, ven que no es posible empezar a hacer cosas a partir de esta realidad. Gustavo Duque, el líder máximo, puede convertirse en un caudillo igual que otros caudillos de otros partidos. Te preguntaba que si Gustavo Duque es el líder máximo del partido, puede llegar a convertirse en una especie de caudillo. No, nada. Gustavo es un líder muy importante, pero también como lo son los otros alcaldes y además como otros dirigentes que, sin ser alcaldes, digamos, formamos parte de la discusión estratégica del partido. Ahí está Máximo Sánchez. Máximo viene a ser nada más, bueno, secretario de Organización Nacional de PJ, algo tiene que decir siempre Máximo en el partido. Como te comentaba, se ha incorporado recientemente otros alcaldes y además un actor político interesante que tiene mucho que decir y que tiene mucha experiencia en Zulia, como lo es Juan Carlos Fernández. Bueno, humildemente está este servidor que desde la más temprana juventud ha estado interesado, digamos, en el devenir político de este país, a pesar de que estuve mucho tiempo fuera de la realidad política, pues, ¿no? Y así como tantos otros, dentro de nuestros concejales. David Uzcategui, por ejemplo. David Uzcategui. Y bueno, y obviamente, sí, te agradezco que hayas puntualizado eso, porque claro, me fui con el tema de los alcaldes, y está David Uzcategui, que es fundador también del partido, que es nuestro candidato a gobernador en el estado de Miranda, y que nos viene acompañando en esa lucha por recuperar ese estado que está en el absoluto abandono, y por supuesto un líder fundamental del partido. Es decir, yo no te podría decir que en este momento no sería exacto, ni preciso, ni justo decir que Gustavo Duque es el caudillo o es el jefe del partido, ni mucho menos. Una figura importante como lo son. Bueno, te agradezco, compañero Manuel. Te agradezco mucho. A ti, Vladimir. A ti, Vladimir, siempre a tu orden. Aquí el muchacho está naciendo, todavía le falta, pero esperamos contar siempre con tu ayuda para expresar nuestras ideas, para que el país nos conozca y bueno, para seguir en esta lucha. Muchas gracias por acompañarnos a José Manuel Muñoz, dirigente del partido Fuerza Vecinal. Hasta aquí el episodio de hoy de Vladimir y Punto. Será hasta la próxima.